Bueno, como comentábamos anteriormente, vamos a utilizar una serie de modelos de referencia o benchmark que se consideran como estándares en la literatura de series de tiempo. Cualquier modelo de forecasting que se intente modelar o decir, un evento estadístico debe contrastarse contra estos modelos benchmark para saber si es mejor o peor. Los cuales, si bien son modelos muy sencillos, muy intuitivos, como vamos a ver ahora, no dejan de ser poderosos o efectivos en algunos casos. El primero de ellos es la estimación por el promedio, es decir, estima que la predicción futura va a ser igual a la media histórica de los datos, es decir, y predicha en el momento t más un horizonte, dado el momento t que estamos viendo actualmente, va a ser igual al promedio histórico de todos los datos, es decir, la suma de todos los datos dividida la cantidad de observaciones temporales que uno tenga. El segundo método es el método naif, es decir, ingenuo, es un predictor ingenuo, es decir, predice la observación siguiente por medio de la observación anterior, es decir, la observación actual, una predicción bastante constante. Eso también es constante, eso es lo que toma la información histórica. Y además de estos dos métodos, vamos a tomar dos más, que son variaciones de estos dos métodos mencionados anteriormente, que el primero es el naif estacional, que predice la siguiente observación, pero incorporando la información de la estacionalidad previa a la observación de la observación en cuestión. Es decir, si queremos predecir una observación de, por ejemplo, del primer trimestre del año que viene, la observación del método naif estacional va a predecir que esa observación es equivalente a el valor de la variable en el último trimestre que se tenga información. Es decir, en este caso, del primer trimestre del 2021. Lo mismo si estamos tomando un mes. Por ejemplo, si queremos predecir el dato de enero, este método va a tomar a la última información, al último valor del cual se tenga información con respecto a esa estacionalidad, es decir, enero del 2021. Eso es lo que está expresado en esta formulación, esta pequeña formulación matemática. También es un método bastante ingenuo, sencillo, solo que toma la información de la estacionalidad, toma en cuenta la estacionalidad. Y por último existe el método drift, que también es una variación del método naif ingenuo, solo que le incorpora el cambio del promedio de la variación histórica de todos los datos, es decir, incorpora una variación punta a punta. Que acá se ve más claro. Sería la predicción futura es equivalente a la predicción de momento t más la variación del último dato menos la primera observación, la versión promedio, y esta pendiente, este drift o variación, desvío, se le suma a la observación actual. Es como si, dibujáramos una línea entre la primera y la última observación y extrapolamos ese dato en la observación siguiente. Estos cuatro modelos se van a comparar con STL, Prophet y procesos gaussianos, como explicamos en los videos anteriores. Ahora vamos a proceder a explicar STL, pero antes de introducir STL, vamos a explicar brevemente lo que es una descomposición de una serie temporal, lo cual va a ser bastante útil para entender no solo STL, sino también Prophet. ¿De qué hablamos cuando decimos qué es una descomposición de una serie temporal? Bueno, la teoría estadística de series temporales básicamente expresa que una serie, una variable aleatoria puede expresarse como la suma o la adición de distintos componentes. Es decir, la serie se puede dividir en distintos movimientos que están detrás de la explicación de ese fenómeno. Los componentes que se suelen considerar son un componente de tendencia ciclo, que es equivalente a el movimiento general de largo plazo que tiene la serie, el cual ignora otro movimiento, es decir, se observa hacia dónde va
hacia donde tiende la serie a lo largo del tiempo, que en general se calcula, en la descomposición clásica se calcula con una media móvil, moving average, de una determinada ventana. El otro componente que se suele considerar es el componente estacional, es decir, cuando se encuentra una oscilación, un patrón de cambio temporal que se repite siempre en el mismo momento del tiempo. Por ejemplo, vemos una fluctuación que tiene que ver con los meses de verano, por ejemplo, las vacaciones, son componentes que tienen que ver con respecto a la estacionalidad de los datos. La estacionalidad se obtiene luego de que se sustrae de la serie temporal, de la serie de tiempo original, el componente de la tendencia ciclo, y una vez que se tiene esa serie se puede hacer un promedio ajustado de esa serie para cada momento, para cada estación, y ese va a ser el componente estacional, perdón, con el recaudo de que ese ajuste siempre sea de suma cero, en el caso de que sea una descomposición aditiva, como vamos a explicar ahora brevemente. Y luego de que se le sustrae a la serie temporal, a la fluctuación de la variable, a lo largo del tiempo se le sustrae la tendencia y la estacionalidad, queda un componente remanente o un ruido, que se le suele considerar que es como un factor más aleatorio, por decirlo así, que no puede ser explicado por ninguno de estos dos comportamientos. Como decía, la descomposición de la serie temporal, una vez que se obtienen estos tres componentes, uno tiene que asumir una forma funcional que va a tener la serie, y en general se suelen considerar dos formas funcionales como clásicas. Una es la aditiva, asumiendo que la serie en el momento, el valor en I en T va a ser igual a la suma del componente estacional, de la tendencia y el remanente, o multiplicativa, es decir, que va a ser igual a la multiplicación de los tres componentes. La aditiva se suele utilizar cuando no existen grandes variaciones a lo largo del tiempo del componente estacional. En cambio, la multiplicativa suele utilizarse en la situación opuesta, digamos, cuando existe una fuerte variación de la estacionalidad, del patrón estacional a lo largo del tiempo. No obstante, esta descomposición clásica no es la que vamos a utilizar, dado que posee algunas desventajas. Por ejemplo, el patrón de estacionalidad es muy inflexible a lo largo del tiempo. Siempre presenta un patrón constante. Hay una imposibilidad de estimar la tendencia para las primeras y últimas observaciones, dado que utiliza la ventana del moving average. Y otra desventaja que menciona la literatura al respecto es que no es robusta a los datos atípicos, es decir, los outliers pueden distorsionar fuertemente tanto la estacionalidad como la tendencia. Como mencionamos anteriormente, vamos a utilizar el método de STL, que su nombre viene de Seasonal and Trend Decomposition Using Loess, es decir, es una descomposición de la tendencia y de la estacionalidad usando Loess, que es un método no paramétrico, se diferencia del promedio móvil, dado que en vez de utilizar un promedio simple para estimar el suavizado de las ventanas temporales, lo que hace es una regresión polinómica, ponderando el entorno de ese dato observado. Es decir, va evaluando cada punto y los betas de esa regresión polinómica van a depender de la cercanía de esas observaciones, es decir, le va a dar más peso a las observaciones cercanas que a las observaciones lejanas. Esto lo hace un poco más robusto que la media móvil, básicamente. Y la hace mucho más suave también. Las ventajas que tiene este método de STL es que, es más flexible con respecto a la estacionalidad, puede manejar estacionalidades de cualquier tipo, no solo estacionalidades mensuales o trimestrales, sino que pueden ser incluso cambiantes a lo largo del tiempo, pueden asumir cualquier forma. Y también son más controlables los componentes estacionales por medio de
parámetros que ahora en los códigos vamos a ver, cómo es que se controla esta estacionalidad. Y también es más flexible con respecto al componente de la tendencia ciclo. La otra ventaja que tiene con respecto a la descomposición clásica es que es más robusta ante outliers. La robustez ante outliers se obtiene por medio de un proceso de estimación iterativo, en el cual se va penalizando los componentes remanentes que son irregulares. Entonces, los componentes irregulares que se alejan del promedio estandarizados son penalizados en cada iteración, y con esa penalización se vuelve a estimar las series de tendencia y ciclo. Y tiene otra ventaja que mencionaba por la literatura, es el buen desempeño con series de largo plazo. Como desventaja, no es recomendado la descomposición multiplicativa, sino que se necesita aplicar transformaciones para aplicarlas, por ejemplo, Box-Cox u otras. Con respecto a la predicción, como decía, STL se puede utilizar para predicción, y la idea general de la predicción con descomposición de series temporales es básicamente la de divide y reinarás, básicamente, o mejor dicho, la de dividir el problema de predicción en partes más pequeñas. Es decir, se estima tener mejores métricas de predicción si los pronósticos son realizados sobre las componentes, si las predicciones son realizadas sobre las componentes, que por la serie completa. Es decir, se busca estimar o predecir el componente de tendencia y el componente de estacionalidad de manera separada. Acá se ve la predicción de I, y en función de una estimación del componente estacional, por eso le decía sombrero, más una estimación de A, digamos que A es lo mismo que la tendencia más el remanente. Es decir, en el fondo se intenta modelar o se intenta buscarle una forma funcional a cada uno de estos componentes, predecirlos, para luego finalmente predecir la I final. Dada la flexibilidad que tiene STL, el componente estacional puede ser predicho con cualquier método de forecasting no estacional. Por ejemplo, ARIMA puede utilizarse para la predicción del componente estacional. Nosotros en nuestro script vamos a utilizar el método de Naive estacional, por mayor sencillez, como vamos a mostrar. Y bueno, y como por último, a diferencia de la descomposición clásica, el componente remanente también se modela. Incluso, como decíamos recién, se penaliza los componentes remanentes que son outliers o atípicos. Así que eso es la presentación de STL y de los modelos de benchmark, y ahora vamos a ver su implementación en código R.